Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride. Un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos La rebelión de Coré, primera parte. Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Pride, Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Es para nosotros un verdadero privilegio contar con su audiencia. ¿Quién era Coré? ¿De dónde viene? Su nombre significa el que proclama. La primera mención de Coré la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 21, donde se describe brevemente el árbol genealógico de Moisés y Aarón. El versículo 21 dice: los hijos de Izhar, Coré, Nefeg y Sicri. Más adelante, el versículo 24 menciona los hijos de Coré. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Se hace otra mención de él en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 22, en donde el nombre de su padre aparece como Aminadab, pero se asume que es el otro nombre de su padre, Izhar. Otra mención lo presenta claramente como bisnieto de Leví. La encontramos en el libro de Números, capítulo 16, versículo 1. Allí dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví. Un dato a tener en cuenta es que Coré era primo de Moisés. Coré, por lo tanto, era levita, de la tribu de Leví, la tribu de Israel, la cual, entre el total de las 12 tribus, era la única que fue encomendada por Jehová para los servicios del tabernáculo. Pero aún dentro de la elevada designación de la tribu, las labores sacerdotales estaban reservadas para un grupo muy reducido encabezado por Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel y hermano de Moisés. Con la designación de Aarón para tan elevada función, se dio inicio a lo que se conoce como sacerdocio aarónico o sacerdocio levítico. Antes de eso, las labores sacerdotales estaban a cargo de los primogénitos de cada familia, pero Dios decidió cambiar el sistema y designó y reservó a la tribu de Leví para esas labores y más específicamente reservó a Aarón y su familia para tan elevadas y sagradas funciones. Así que no fue una decisión de Aarón, sino de Dios mismo. Coré era un individuo de gran inteligencia. Primero veamos lo que el escritor judío Flavio Josefo escribió de él. Coré, un hebreo de importancia, tanto por su familia como por sus riquezas, y que también sabía hablar muy bien y persuadir al pueblo con sus discursos. Vio que Moisés se revestía de una dignidad excesivamente grande. Disgustado por eso y envidioso, porque era de la misma tribu de Moisés y pariente de él, se sintió particularmente ofendido porque pensó que a él le correspondía con más derecho aquel puesto de honor, por las grandes riquezas que poseía y porque no era inferior a Moisés por su nacimiento.
Veamos ahora cómo se lo describe en Patriarcas y Profetas en la página 369. Era hombre capaz e influyente. Aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. Aquí comenzamos a ver el mismo sentimiento y patrón de conducta que vimos manifestarse en Lucifer, en Caín y en Nimrod. En la misma página encontramos algo más. Allí dice: el otorgamiento a Aarón y su familia del oficio sacerdotal, que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia, había provocado celos y desafecto, y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer algún acto de abierta rebelión. Hasta aquí parece que, a pesar de estar en desacuerdo, la fiesta podría llevarse en paz, ¿verdad? Bueno, para completar el cuadro vamos a ver lo que encontramos todavía en la misma página 369 de Patriarcas y Profetas. Por último, concibió Coré el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil como la religiosa, y no dejó de encontrar simpatizantes. Cerca de las tiendas de Coré y de los coatitas, al sur del tabernáculo, acampaba la tribu de Rubén. Y las tiendas de Datán y Abiram, dos príncipes de esa tribu, estaban cerca de la de Coré. Dichos príncipes concedieron fácilmente su apoyo al ambicioso proyecto. Alegaban que, siendo ellos descendientes del hijo mayor de Jacob, Rubén, les correspondía la autoridad civil y decidieron compartir con Coré los honores del sacerdocio. Ok, retrocedamos un poco y revisemos el patrón de descontento, desobediencia y rebelión. Como Lucifer, Caín y Nimrod, Coré entiende que las decisiones de Dios son injustas y las cuestiona. Luego, como Lucifer y Nimrod, Coré no se queda en su descontento y busca apoyo para su causa. Igual que sus antecesores rebeldes, encuentra ese apoyo en Datán y Abiram, que eran dos príncipes de la tribu de Rubén y que habitaban cerca de la tienda de Coré. Preguntamos, ¿por qué aceptaron Datán y Abiram la propuesta de Coré? Pues, como eran descendientes de Rubén, el primogénito del patriarca Jacob, alegaban que les correspondía tener autoridad civil y ejercer el sacerdocio. Quizás sentían eso por dentro desde hacía tiempo, pero faltaba alguien que encendiera la llama y los impulsara a unirse al rebelde Coré. Como ellos, hay muchos entre nosotros hoy. Aquellos que sienten descontento por creer que no están donde creen que deben estar. Se sienten que son pólvora, pero no pasan de ahí porque se quedan esperando ese alguien que raya el fósforo, que inicia el fuego de la rebelión. La mayoría de las veces, al hablar de esta historia, solamente se mencionan Datán y Abiram. Pero el mismo versículo menciona también a un tercero de la tribu de Rubén llamado On, hijo de Peled, quien también era rubenita, y se asume que se unió al grupo por las mismas razones. También, al igual que sus predecesores rebeldes, reclutan a más gente en su hasta ahora silenciosa revuelta. Y según el libro de Números capítulo 16 y el versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Nótese el calibre del grupo rebelde reclutado por Coré: príncipes de la congregación, del consejo y varones de renombre, y que tienen en la mira un cambio radical y envolvente, un cambio civil y religioso. Vamos a ver aquí un comentario
del libro Patriarcas y Profetas en la página 371, hablando de Coré y sus amigos. Allí dice: lograron conquistar a 250 príncipes, que eran hombres de mucho renombre en la congregación. Con estos poderosos e influyentes sostenedores, se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno y de mejorar en gran manera la administración de Moisés y Aarón. Nuevamente, veamos lo que el historiador Flavio Josefo escribió sobre estos 250 personajes. Dice allí: los que conspiraban con Coré, en número de 250, eran hombres principales que estaban ansiosos de quitar al hermano de Moisés del sacerdocio y hacerlo caer en desgracia. La multitud fue inducida a la rebelión y trató de apedrear a Moisés, reuniéndose en asamblea, en confusión y desorden. ¿Cómo piensan ellos llevar a cabo su rebelión? ¿En qué sustentan ellos su sublevación? Pues en invalidar un así dice Jehová. Invalidar los mandatos expresos del Dios Creador, porque lo que quieren llevar a cabo no es una votación democrática y representativa, sino tomar el control del pueblo y aplicar su propio código de leyes. Usted me preguntará: ¿y en qué te basas para afirmar eso? Le respondo: pues fácil. Dios dijo expresamente que Moisés sería el instrumento para sacar a Israel de Egipto y guiarlo a través del desierto, y que Aarón sería su sacerdote. Pero Coré se levanta para cambiar ese estado de cosas con una rebelión sin que Dios se lo haya revelado y sin que haya autorizado a nadie como relevo de Moisés y Aarón. Es claro que lo que se busca es tomar la justicia en sus propias manos, tomando decisiones de hombres y no siguiendo el mandato expreso de Dios. En otras palabras, un golpe de Estado. Dios, en su sabiduría infinita, tenía el relevo de Moisés en preparación en el lado civil, y ese era Josué, y el relevo de Aarón en el lado religioso, que por derivación deberían haber sido Nadab o Abiú, sus hijos sacerdotes, pero fueron quemados por fuego divino por mostrar descuido al ministrar en el santuario, tomando fuego común para la ofrenda, cuando sabían muy bien que debían tomarlo del altar. De esa manera, el sucesor de Aarón lo fue su tercer hijo, llamado Eleazar, quien ascendió a la posición de sumo sacerdote. Aunque la designación de Eleazar fue a través de Moisés, está claro que contaba con la aprobación de Jehová. Como vemos, en los planes de Dios para el liderazgo civil y el liderazgo religioso, claramente no figuraban ni Coré ni ninguno de los que se unieron a su revuelta. Pero para redondear un poco más el perfil de Coré, quiero mencionar aquí que él, Coré, era una mente superior, capacitada. La posición que ocupaba, la misión que lanzó y la descripción dada por Josefo nos hablan de una mente cultivada, con visión clara, una persona con capacidad de persuasión y convocatoria. De haber existido las redes sociales de hoy en su tiempo, no me lo imagino en TikTok o YouTube perdiendo el tiempo con cosas irrelevantes, sino estudiando e instruyéndose con material referente a manejo de masas, poder de convocatoria, cursos de oratoria y cosas por el estilo. No es coincidencia, pues, que veamos detrás de las rebeliones a personas con mentalidades y visiones similares. Satanás mismo es su propio ejemplo y aplica ese principio de manera consecutiva durante las rebeliones que registra la historia. En lo que respecta a esta serie, vemos la cadena comenzando con Lucifer mismo, el ángel más exaltado de la hueste angélica, al rebelarse contra Dios. Vemos también cómo Caín, primogénito de la primera pareja,
rebelarse contra Dios, y también lo vemos en Nimrod, cuyo perfil de mentalidad superior vimos anteriormente, y ahora, con Coré, seguimos viendo el mismo patrón. Pero volviendo a lo que había en el interior de Coré y sus compañeros, leamos lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 371. Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos con manifestaciones especiales del poder y de la grandeza de Dios. Pertenecían al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y presenció la gloria divina. Pero desde entonces habían cambiado. Habían albergado una tentación ligera al principio, pero ella se había fortalecido al ser alentada, hasta que sus mentes quedaron dominadas por Satanás y se aventuraron a emprender su obra de desafecto. Con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo, comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro y luego a los jefes de Israel. Sus insinuaciones encontraron tan buena acogida que se aventuraron a ir más lejos y por último creyeron verdaderamente que los movía el celo por Dios. Nótese la última parte del comentario que dice que creyeron verdaderamente que los movía el celo de Dios. Ellos sabían muy bien que su causa rebelde era completamente falsa. Y es que una mentira repetida constantemente se vuelve, entre paréntesis, una verdad en la mente del mentiroso. Como paréntesis, aquí es bueno apuntar algunos detalles. Número 1. La rebelión en el cielo que trajo la primera contienda jamás registrada inició con Lucifer, el querubín protector de más alto rango entre la hueste angélica. Número 2. La rebelión en la tierra que provocó el primer homicidio en el planeta inició con Caín, el mayor de los dos hermanos. Número 3. La rebelión en la tierra de Sinar, que resultó en la construcción de la Torre de Babel, inició con Nimrod, la figura más destacada de su tiempo, y, como vimos en el episodio anterior, era un rey. Y número 4. La rebelión de la que hablamos hoy se inició con los príncipes de la tribu rubenita, los más destacados entre su grupo étnico. Podemos decir entonces que todos los sublevados pertenecían a la crema innata entre su gente. Entonces todo el grupo decide pasar del descontento a la desobediencia, comenzando con Coré, quien, sabiendo que las labores del tabernáculo y el sacerdocio estaban reservadas para los levitas, entonces él decide desobedecer y pasarle por encima a ese precepto establecido por Jehová y reclutar primero a los príncipes que no eran levitas, sino rubenitas de la tribu de Rubén, y luego a los otros 250 sacerdotes o príncipes que, aunque sí eran levitas, no estaban designados para el sacerdocio. Por lo tanto, la desobediencia es triple, porque primero, desobedece Coré al reclutarlos, luego desobedecen los 3 príncipes de Israel, Datán, Abiram y On, al unirse a Coré, y luego desobedecen los otros 250 príncipes o sacerdotes, quienes también eran consejeros, al aceptar la misma propuesta. Todos ellos, al aceptar, saben que la propuesta va en contra de un así dice Jehová. Deciden entonces identificarse a sí mismos como los gobernantes que el pueblo en general necesita para arreglar las cosas. Deciden entonces enarbolar un derecho que a todas luces no tienen. Deciden pasar de gobernados a gobernadores, de ministrados a ministradores. De estar con Jehová, ahora están contra Jehová. La lucha del hombre contra Dios es algo que la palabra considera como necio, o sea, estúpido, sin sentido e imposible.
Esto nos trae a la memoria dos sucesos muy peculiares que registra la palabra acerca de lo que es luchar con Dios y luchar contra Dios. Número 1. Jesús, al derribar a Saulo de Tarso rumbo a Damasco, le dijo, registrado en Hechos capítulo 9, versículo 5, lo siguiente: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Al escuchar esta frase, Saulo inmediatamente supo lo que Jesús quería decirle. En esos tiempos, los bueyes eran arreados con una vara que tenía en la punta un filoso aguijón. A veces el buey no quería caminar y, como protesta, pateaba el aguijón con el que era arreado, solo para sufrir el dolor de la punzada en su pata. Cuando hacía eso era peor porque de todas maneras era obligado a caminar, pero ahora con el agudo dolor en su pata. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Saulo, ya no te resistas, porque ahora el que te arrea soy yo. Y si te resistes, te dolerá más. Obedece y camina conmigo. Pablo estaba luchando contra Dios, y esa es una lucha que ningún ser creado jamás podrá ganar. El segundo ejemplo es un caso contrario, y es el del patriarca Jacob. En su noche de agonía, cuando derramaba su corazón ante Dios, se enfrascó en una lucha terrible con un ser desconocido. En aquella lucha sobreviviría el más fuerte y duró toda la noche. Obviamente, el desconocido, por misericordia, no aniquiló al patriarca en la pelea, pero le permitió luchar hasta el amanecer, cuando le dice que debe irse, pero el patriarca se niega, lo que hace que el desconocido simplemente le toque la coyuntura de la cadera, lo que le provoca un fuerte dolor que lo dejará cojeando visiblemente. Claro que el desconocido puede soltarse en cualquier momento, pero le da la oportunidad a Jacob de seguir luchando y le dice que lo suelte. Pero el patriarca, ya sabiendo que aquel desconocido era un ser divino y puede otorgarle lo que más desea, le dice, en buena lid, que para soltarlo debe darle su bendición. En ese momento la lucha ya no es contra el desconocido, sino con el desconocido, quien accede a darle su anhelado perdón y bendición, y de paso cambiarle su nombre de Jacob a Israel, y le dice la razón: porque has luchado con Dios y has vencido. Este relato lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 32 y versículo 28. Y con eso cerramos aquí el paréntesis y volvamos a la historia de hoy. Ahora, envalentonados, Coré, Datán, Abiram y los 250 príncipes deciden pasar del descontento y la desobediencia al siguiente nivel, la rebelión abierta. Así que, armados de valor, marchan para cambiar el estado de cosas que ellos creen que son injustas de parte de Dios y entienden que Dios está concediendo a Aarón y su familia un privilegio inmerecido y arbitrario, o sea, por carita. Y creen que ellos serán mejor gobierno que Moisés, la parte civil, y Aarón, la parte religiosa. En el libro de Génesis, capítulo 16 y versículo 3, nos dice cómo llevaron a cabo su acto rebelde. Allí leemos: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Veamos ahora lo que escribió Flavio Josefo acerca de ese momento. Tumultuosamente alzaron una gritería frente al tabernáculo de Dios, pidiendo procesar al tirano y librar al pueblo de la esclavitud a la que, con el pretexto de que eran mandamientos divinos, los sometía con órdenes violentas.
Alegan ellos que toda la congregación es santa y que Jehová está en medio de ellos, ¿cierto? Claro, tienen razón en eso, pero sabe muy bien, y aquí está el asunto de ignorar voluntariamente las órdenes de Jehová, sabe muy bien que las labores sacerdotales están reservadas para un grupo específico seleccionado por Jehová y por lo tanto tampoco presentan una terna de entre esa congregación para gobernar, sino que se presentan a sí mismos como los mejores candidatos. Nuevamente se ve el mismo patrón de descontento, o sea, sirviendo pero en desacuerdo, de desobediencia, o sea, deciden ir en contra del expreso mandato de Dios, y rebelión, o sea, que deciden dar rienda suelta a su protesta. En la página 372 de Patriarcas y Profetas leemos: por algún tiempo, esta obra se desarrolló secretamente. No obstante, tan pronto como el movimiento adquirió suficiente fuerza como para permitir una franca ruptura, Coré se presentó a la cabeza de la facción y públicamente acusó a Moisés y a Aarón de usurpar una autoridad que Coré y sus asociados tenían derecho a compartir. Alegó además que el pueblo había sido privado de su libertad y de su independencia. Moisés, el hombre más manso de la tierra, estaba en shock. De repente estaba de frente a un grupo rebelde de la más alta categoría que desafiaba su liderazgo y el sacerdocio de su hermano Aarón. ¿Estaban ellos cabalmente conscientes que desafiar el liderazgo de Moisés y Aarón era desafiar a Dios mismo? ¿Qué hizo Moisés inmediatamente después? ¿Disputar directa y abiertamente con los rebeldes? ¿Tratar de disuadirlos de su loca aventura de dar un golpe de estado? El libro de Números, capítulo 16, el versículo 4, nos dice lo que Moisés hizo inmediatamente después de conocer la revuelta. Dice así: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. El versículo no dice por cuánto tiempo permaneció así postrado sobre su rostro, pero ciertamente fue suficiente para que algo muy importante pasara. Nuevamente volvemos a la página 372 de Patriarcas y Profetas, donde se nos da más luz al respecto. Moisés no había sospechado la existencia de tan arraigada maquinación, y cuando comprendió su terrible significado, cayó postrado sobre su rostro en muda y fervorosa súplica a Dios. Se levantó entristecido, pero sereno y fuerte. Había recibido instrucciones divinas. Dos cosas. Primero, no había tiempo que perder y se puso a orar, y allí permaneció en oración hasta que recibió las instrucciones a seguir para lidiar con la revuelta. Moisés, quien antes había seguido sus propios impulsos y había matado a un egipcio por hacer lo que creía justo, ahora hace lo que un verdadero líder hace cuando tiene que hacer frente a un problema: postrarse en oración. Hemos llegado al final de la primera parte. Dios les bendiga. Gracias por su audiencia y hasta el próximo episodio.